Buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz, les doy la bienvenida a otra edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, hoy un día muy especial. La situación en estos días en Estados Unidos particularmente ha sido una situación, sigue siendo, se sigue ampliando lo crítico que se está volviendo toda la política y la vida norteamericana con los issues de la lucha racial, con el acercamiento de las elecciones, con las actitudes de Trump de no voy siquiera a, a dejar el poder, no va a haber ha dicho no voy a dejar, no habrá una transferencia, sino que voy a seguir por ahí. Pero bueno, para conversar sobre todo esto y sobre la trayectoria de Ruth Bader Ginsburg, que ha muerto lamentablemente, ha perdido su lucha contra el cáncer y su lucha por no morirse antes de que Trump saliera de la presidencia. Me acompaña hoy la licenciada Celina Romaní, expresidenta del Colegio de Abogados, quien actualmente es copresidenta de la Coalición Legal para Puerto Rico y es profesora y litigante de Derechos Humanos y Derechos de la Mujer. Y también me acompaña el doctor Javier Colón, profesor de Ciencias Políticas del Recinto Universitario de Río Piedras. Buenos días a ambos. Buenos días, Celina. ¿Cómo estás? Buenos días a todos, un gusto estar con ustedes. Exacto. Celina, háblame de la trayectoria de Ruth Bader Ginsburg. Vamos a honrarla. Sí, yo creo que el legado más importante que tiene esta gran mujer y que tuvimos la oportunidad de disfrutar es que ella viajó el siglo XX completo y parte de este siglo XXI, experimentando las diferencias, las discriminaciones, las desventajas injustas e ilegales muchas veces a que se enfrentaba la mujer en la sociedad, en este caso en la sociedad norteamericana. Y paso a paso, una mujer muy estratégica, muy fuerte, muy determinada, paso a paso a través de su carrera como profesora, como litigante y como jueza del Tribunal Apelativo en el circuito del Distrito de Columbia de Washington y también entonces como jueza del Tribunal Supremo, ella fue abriendo la puerta para que los derechos de la mujer fueran reconocidos y fuera reconocido sobre todo la importancia de que la igualdad de género se respetase como un elemento básico de la dignidad de un ser humano. Por eso muchos de los casos que ella llevaba, al principio lo llevaba representando hombres que no les permitían, por ejemplo, por razones de estereotipos, tener algunos beneficios, como fue un hombre que reclamó tener derecho a seguro social para el cuidado de su niño cuando su mujer había muerto. ¿Por qué? Porque no se esperaba que un hombre se quedara cuidando al niño. Entonces, esos estereotipos, ella estratégicamente los empezó a cuestionar a través de defender muchos hombres que eran a su vez víctimas de ello. Y fue abriendo la puerta, el caso importante de permitir que las mujeres pudieran ser aceptadas y admitidas en el Virginia Military Institute. Eso fue un caso bien importante, uno de los primeros de ella. Ella ganó 5 de los 6 casos que llevó cuando era abogada. O sea, ella fue paso a paso abriendo la puerta para que no se discriminara contra la mujer en diferentes escenarios, el escenario del trabajo, en el escenario de las escuelas, en el escenario de la salud reproductiva, de cómo tú manejas tu cuerpo. Realmente tener un aborto, tiene los medios, si está en un lugar en donde tenga la información. O sea que es una madeja de issues que debemos tener en mente. Por eso lo quiero subrayar. Pero también una cosa bien importante es cómo en los últimos años, durante ya teniendo 80 años en los 70, ella se convirtió en un ícono cultural que traspasó las generaciones de muchas de nosotras que éramos más mayorcitas, vivimos mucho de lo que ella vivió. Y en ese sentido me parece que es importante ver cómo niñas, abuelas, nietas y diferentes generaciones se unen para escuchar la historia de ella, no solo por lo que hizo, sino por su determinación,
que nada la detiene, que no desiste fácilmente ante la injusticia, ante la desigualdad. También creo que es importante, porque lo viví al haber sido profesora en Nueva York en los años 80, lo que es el crecimiento de muchas de estas mujeres que eran feministas en Estados Unidos, que eran feministas blancas, que no conocían mucho lo que estaba pasando con la situación de una mujer afroamericana, una mujer latina, una mujer inmigrante, y la importancia de que se reconociera que el discrimen no corre solo por la cuestión de género, corre también de una forma combinada por el género, por la raza, por la situación económica. Y entonces eso, aunque no ha habido la oportunidad de desarrollarlo adecuadamente todavía por nuestro Tribunal Supremo y aguarda una reivindicación, estoy segura que es algo que fue aprendiendo también la jueza Ginsburg a través de su recorrido con las nuevas generaciones y su compromiso con las nuevas generaciones. Y en ese sentido, me parece que esperemos que, a pesar de que no sabemos lo que va a ocurrir, la jueza Sotomayor y la jueza Kagan puedan seguir ilustrando al tribunal de que no hay una sola versión de la mujer, hay muchas versiones de la mujer, y que se sufren las discriminaciones de manera y que el camino que nos aguarda. Ya lo que ella sembró, no importa en qué rol estemos, sea en el rol de una mujer afroamericana, en el rol de una mujer latina, en el rol de una mujer con una orientación sexual lesbiana, LGBT, lo que sea, pobre, inmigrante, tenemos ese gran ejemplo. La vamos a extrañar. La vamos a extrañar. La vamos a extrañar mucho, pero el legado sigue vivo. El legado sigue vivo, y el hecho de que ella pudiera aceptar que le complacía mucho que la llamaran la notoria RBG, como el rapero, el notorio B.I.G., al ser ambos de Brooklyn, tan diferentes, refleja ese proceso de crecimiento y de apertura, sobre todo ahora a la luz de lo que está sucediendo con el repunte y el resurgimiento de nuevas formas de lucha de las comunidades afroamericanas y las comunidades latinas, o las llamadas comunidades de color, como se llama muchas veces hacia las comunidades blancas en Estados Unidos. El camino está trazado, el ejemplo está ahí, es cuestión de apropiarse de él y seguir adelante. Seguro, y emularla. Sobre todo emularla. Para mí, el continuar el legado de la jueza Ginsburg, que yo estoy segura que ella lo asimiló, obviamente tenía sus limitaciones en esta corte, de continuar el legado de la jueza Ginsburg a la altura del siglo XXI que estamos, es abrir el escenario para reconocer que la experiencia de la mujer no es la misma en todas partes. Incluso sucede con las experiencias con la orientación sexual para un blanco privilegiado no es la misma que la orientación sexual para un negro discriminado. O sea, que todas estas dimensiones tienen que tomarse en cuenta en la lucha para adelantar, porque como ella misma decía, la lucha en defensa de la mujer y su lucha en el Tribunal Supremo es una lucha por la dignidad del ser humano. Y la dignidad del ser humano se puede definir de múltiples formas. Se puede definirse de múltiples formas. Cuando hablemos de lo que va a ocurrir, pues no necesariamente voy a estar tan optimista, pero ese es básicamente el cuadro de la celebración de la vida de una gran mujer, de una gran jurista, de una gran abogada, de una fajona, de una luchadora. Desde luego hay que pensar en lo que naturaleza humana es. Y yo creo que mirarla a ella en lo que naturaleza humana es maravilloso. Porque si algo yo creo que la llevó a ella a lograr todo lo que logró, es lo auténtica que era como persona. Ella tenía desde muy joven sus propias creencias, era firme, había tenido una madre que había influenciado correctamente su camino. Seguramente, ya tú sabes que las madres siempre vemos más allá, y seguramente esa madre ya veía lo que su hija tenía adentro
y sencillamente la llevó a que ella se pudiese mirar y que pudiese ir adelante con esa tenacidad que ella fue, y el desarrollo de su paciencia, porque el hecho de poder haber sido paciente para llegar, porque no es como que ella un buen día se convirtió en esto, ella tuvo que atravesar tantos y tantos caminos, tantos y tantos escollos, como es para todas las mujeres, pero haber llegado a ese paso tan grande, y lo que tú describes de la guerra, ¿verdad? De todo eso es una cosa que impacta a las personas, pero el hecho de poder mantenerse de forma auténtica, esto es lo que yo pienso, así es como yo voy, y no claudicar porque quiere tener un puesto, porque quiere tener un buen esposo, porque quiere participar en un bufete específico. Eso nunca fue con ella. Ella sencillamente reconocía muy bien el camino por el cual iba. Javier, quiero tu opinión. Fíjate, es interesante, empezando por donde terminaste, Delvi. Realmente, cuando ella hubiera querido desarrollarse en un bufete, cuando comienza su vida profesional, pero no le dan paso, porque es una mujer, y en ese momento no se estila que las mujeres ocupen puestos en bufetes como ella se merecía por su récord, ¿verdad? Porque tenía un récord académico muy importante, tanto en la Universidad de Harvard como en la Universidad de Columbia luego, ¿no? Así que ella casi se ve forzada al trabajo académico, porque un poco se le rechaza en el trabajo convencional, y eso pues la ganancia que va a tener la historia constitucional de Estados Unidos, porque en ese proceso entonces ella profundiza aún más los estudios sobre los problemas de género, y esos problemas de género van a terminar en una litigación que, interesante, primero lo que hace es litigar derechos de hombres. Están discriminando por razón de sexo, por razón de que es hombre, que es el famoso caso del hombre que está cuidando a su mamá en su casa. Y entonces, en ese sentido, pues empieza en ese sentido, yo creo que Celina va a estar de acuerdo conmigo, a veces pintamos esta cuestión del derecho con brocha gorda, ¿verdad? Decimos, el derecho siempre está para apoyar la clase privilegiada, las clases dominantes, y eso en términos generales es cierto, pero también es cierto que se pueden hacer unos cambios desde el derecho, y ella es testimonio de eso. Tengo que hacer una pausa, Javier. Cuando regresemos, continuamos hablando sobre Ruth Bader Ginsburg. Estamos de regreso en Delvi Grisel y compañía, y continuamos hablando sobre la jueza Ruth Bader Ginsburg, y más adelante sobre toda la situación de la política en Estados Unidos a raíz de su muerte. Javier, quiero aclarar que lo que tú decías sobre lo que decía yo y lo que decías tú sobre lo que había pasado con ella cuando quiso entrar en el bufete y todo lo demás, a lo que yo me refería era no a esos hechos específicos de su vida, sino que sus intenciones nunca fueron hacerlo por alguna cosa de ego. No, ella, bueno, pues todo el mundo tiene sueños en la vida. Ella soñaba una serie de cosas, pero siempre fue derecha, siempre fue, bueno, pues por aquí es camino, y bueno, pues no me fui por ahí, afortunadamente. Yo digo que siempre pasan unas cosas para que ocurran otras, y el hecho de que ella no pudiese entrar en el bufete que ella quería fue una gran fortuna, porque si no la hubiésemos perdido. Y lo que yo quiero hacer la diferencia de mucha gente que conocemos y que hemos sido testigos, que hacen las cosas simplemente porque quieren lograr algo y son capaces de cambiar. A lo que yo me refería intensamente era cómo hay personas que son capaces de cambiar sus creencias, sus principios, solo porque quieren lograr algo. Y ese no fue, bajo ningún concepto, el caso de ella. Quiero que eso quede claro. Continúa, Javier, porque te corté un poco ahí porque me tuve que ir a la pausa. No, yo pienso, o sea, que en teoría del derecho, y Celina también enseña ese curso por momentos, pues siempre nos hacemos esa pregunta: ¿sirve el derecho para adelantar cambios sociales? Pues la vida de Ginsburg en cierto modo es un testimonio de que sí. O
se pueden adelantar ciertas agendas importantes desde el tribunal, ¿verdad? Obviamente tenemos un sabor agridulce ahora, porque Ginsburg también como que representa ciertos valores universales, ¿verdad? Y yo creo que ella tenía una actitud muy fresca hacia la vida y una actitud de apostar siempre a que su espíritu de lucha la iba a seguir acompañando. Y entonces pues se produce su muerte en un momento clave de la historia de Estados Unidos, en donde precisamente está sobre el tapete si el Tribunal Supremo de Estados Unidos va a seguir siendo una fuerza, una institución que pueda generar cambios positivos como los que ella pudo instrumentar. Y ahora se está dando una discusión que es muy importante, porque el hecho de que ahora se pretenda adelantar su nombramiento antes de las elecciones, pues parecería que le va a dar una mayoría clara al Partido Republicano y al ala más conservadora de la derecha legal en Estados Unidos, representada por un grupo que se conoce como el Federalist Society, que ha logrado ir colocando una serie de jueces muy dogmáticos que en cierto modo tienen como agenda revertir muchos de los logros que se lograron establecer en áreas como esta de los derechos de la mujer. Entonces, es un momento muy interesante para pensar la relación entre el derecho y la política, para pensar cómo es que de aquí en adelante se va a instrumentar una agenda de cambio social progresista en Estados Unidos, porque los retos son muy grandes en términos de cómo se puede instaurar desde una presidencia tan derechista y tan que excluye tantos sectores, ¿verdad?, como es la administración de Trump, a crear una mayoría sólida en contra de ciertos derechos civiles básicos. Y casi creo yo que está obligando a las fuerzas progresistas en Estados Unidos a volver a la mesa de diseño, a pensar cómo hacia el futuro se va a mantener esta agenda de desarrollo que, como decía Celina, poco a poco va alcanzando nuevas esferas de derechos humanos. Celina, tu opinión. Sí, no, estoy de acuerdo totalmente con Javier. O sea, el reto es grande, es realmente una trastada histórica que Trump pueda tener la oportunidad de nombrar 3 jueces del Tribunal Supremo. Eso no se ha visto nunca. Que recordemos que cuando Clinton nombró a la jueza Ginsburg, esa era el primer presidente demócrata que podía nombrar un juez en 25 años. O sea que los demócratas no han estado alrededor a la hora de la mesa de nombramiento. O sea que ha sido muy difícil el proceso. Cuando tuvo la oportunidad Obama, ya sabemos lo que ocurrió. De repente las reglas de juego fueron unas de que a unos meses de las elecciones no se podía, bla, bla, bla. Y obviamente todo ese discurso se ha revocado convenientemente por la mayoría republicana en el Senado, alegando que en el caso de Obama pues había un presidente demócrata y un Senado republicano, y ahora claramente todo el mundo es republicano, el presidente y el Senado, que sabemos que realmente no justifica el reversal, la revocación de la posición, pero definitivamente pone en peligro, no hay duda, una sólida mayoría pone en peligro, un 6 pone en peligro muchas decisiones importantes de esas que estamos celebrando. El nombre de la jueza Ginsburg, que incluso pone en peligro a Roe versus Wade. Sabemos que en los años posteriores se ha ido limitando el alcance del derecho de una mujer a poder tener un aborto de múltiples maneras, poniéndole restricciones a los médicos que se puedan, poniendo restricciones de los consentimientos de los padres, etcétera, 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 porque la legislación está ahí. Sabemos que ahora viene este debate sobre
el Affordable Care Act, el llamado Obamacare, en donde se pone en peligro la vigencia de unos derechos que se lucharon mucho y que ponen en peligro todos aquellos que tengan esas famosas condiciones persistentes en un momento de una pandemia y de que no sabemos cuánto mutará y cuánto durará. Así que realmente incluso se pone hasta en peligro casos tan antiguos como Lawrence versus Texas, que fue un caso en el 2003 creo que fue Lawrence versus Texas, que prohibió que los estados determinaran que relaciones sexuales entre las mismas personas constituían delitos criminales. Todo eso se puede, o sea, la cartera se puede revisar, se puede también poner en peligro el caso que tiene que ver con el Obergefell, el caso que determinó que se permitía el matrimonio del mismo sexo, a lo mejor no para revocarlo, pero sí para abrir la puerta y empezar a permitir, como te digo, bueno, pues este Estado no puede permitir, debe permitir, como dijo el Tribunal Supremo, los matrimonios del mismo sexo, pero no los vamos a tratar de igual forma. Vamos a poner estas restricciones. Entonces, poco a poco se va erosionando ese derecho que se consiguió con el same-sex marriage, con el matrimonio del mismo sexo. Lo mismo ocurre también con todo lo relativo a los discrímenes en el empleo. Tú sabes, hay la decisión reciente de que se prohíbe el discrimen en el trabajo contra personas LGBT, que fue una decisión que el juez Roberts se unió. Puede también, o sea, puede estar, en otras palabras, yo te puedo hacer como una cartelera. Claro. De posibles decisiones que pueden estar en juego, sobre todo con una mayoría sólida, porque acuérdate que cuando tú estás en una mayoría sólida, tú te empantalonas, y es poco lo que va a poder hacer la jueza Sotomayor y la jueza Kagan, por más que busque alianzas, etcétera. Así que el peligro desde la perspectiva jurídica es grande. El peligro desde la perspectiva moral y política, que Javier lo ha adelantado, es terrible también, porque es decirle a un pueblo, yo puedo hacer lo que me da la gana, aun cuando ustedes estén votando en este momento, porque hay mucha gente votando, yo puedo hacer lo que me da la gana, y voy a nombrar al que me dé la gana. Y las posibles sustituciones, esta mujer que es del Tribunal Apelativo de Chicago, que se llama Amy, siempre se me olvida el nombre, Amy Coney Barrett, que la nombró Trump. Ella está públicamente diciendo que fue profesora de la Universidad de Notre Dame de Derecho. Ella está públicamente diciendo que el derecho puede ser un ente que ayuda a lograr que el reino de Dios sea un éxito en la tierra. Eso te dice un poquito de la imagen de la imagen de ella. Y la otra es la cubanoamericana, de apellido Lagao. Esa jueza decidió que los convictos de delitos criminales serios, los felons, tenían que pagar multas previas, restituir todo el daño que han causado económicamente, no bastó con haber ido a la cárcel y cumplir su sentencia antes de poder votar. O sea, hizo eso como parte de un requisito de votación, que es un derecho súper básico. O sea, que como para nuestra voto en boca, ¿qué se dice? Pues por ahí es que vienen los tiros, y entonces realmente lo que dice Javier es importante. Ahora todo el mundo se tiene que movilizar con esa agenda política más progresista demócrata. Yo no sé si la falta de entusiasmo que proyecta el candidato presidencial Biden va a ser suficiente. Espero que la candidata vicepresidenta pueda ayudar en esto, a lo mismo que los sectores que apoyaron a Sanders, la Alexandra Ocasio-Cortez de la vida, o sea, todos los sectores progresistas tienen que estar en esto. Pero fíjate, Javier, te voy a dejar colgando otra vez porque tengo que pausar, pero regreso. La tengo con Javier, bendito, la tengo con Javier. Regresamos en breve.
Estamos de regreso, no voy a perder ni un segundo, Javier, digo, porque te dejé ahí guindando, vamos. No, fíjate, lo que sucede es que yo creo, yo voy a insistir en un punto y estoy seguro que Celina va a estar de acuerdo conmigo. Hay que volver a la mesa de diseño, es decir, las instituciones del gobierno de Estados Unidos han creado una serie de prácticas, una serie de formas institucionales que son profundamente antidemocráticas. Para darte un ejemplo, pues los 60 millones de personas que viven en California tienen los mismos 2 senadores que tienen los 600,000 personas que viven en Wyoming. Eso es un desbalance democrático muy grande, eso es uno. El derecho de las corporaciones a invertir en las campañas de sus ganancias, eso es una gran limitación institucional a la democracia. El hecho de que las poblaciones hispanas, negras, en las grandes ciudades estén subrepresentadas en el propio Senado de Estados Unidos. El hecho de que ahora esta mayoría republicana en el Tribunal Supremo va a poder revertir tantas decisiones, porque el poder del Tribunal Supremo es tan grande, pues obliga a repensar toda esta institucionalidad democrática. Entonces, en ese sentido, algunas personas están planteando que los demócratas tienen que salir de su zona de confort y tienen que empezar a pensar en cómo se va a alterar esta institucionalidad que permite que una persona como Trump gane las elecciones aunque saca 3 millones menos de votos por el colegio electoral. Exacto. Entonces, en la medida en que el Congreso está organizado de esta forma, estados subpoblados, rurales, tienen un peso específico muy grande en todo esto. O sea que, en cierto sentido, esta muerte en un momento tan difícil, está obligando a repensar cómo es que se va a organizar políticamente Estados Unidos hacia el futuro. Y en ese sentido, pues yo espero que en todos los riesgos que están planteados aquí, pues se pueda empezar a dar esa discusión, porque si no se da esa discusión y si se sigue aceptando esta forma de practicar la democracia en Estados Unidos, debemos prepararnos para todo lo que ha planteado Celina y mucho más, porque va a ser sencillamente una contrarrevolución legal lo que va a haber en Estados Unidos, que ha sido la agenda de este grupo del Federalist Society, que muy metódicamente empezó a colocar en el Supremo jueces con un récord muy fuerte y con una confiabilidad casi matemática de lo que van a hacer una vez sean nombrados jueces. Entonces, pues, realmente no hay forma de quitarle importancia a lo que está ocurriendo, no hay forma. Es realmente un momento decisivo en la historia política de Estados Unidos. Es realmente preocupante, sobre todo cuando tú tienes a Trump diciendo, cuando le preguntan si va a hacer una transición pacífica de poder después de las elecciones, y él dice que no va a haber transferencia de poder, que lo que va a haber es continuidad de poder. Y entonces cuando ya nosotros vemos todo eso que ustedes han mencionado, más que además de William Barr, o sea, no hay separación de poderes ya. Y eso es realmente, desde mi punto de vista, es aterrador. Porque no es Trump, es que todos estos republicanos no se van en su contra. O sea, tenemos al Lincoln Project y qué sé yo, pero ¿qué mayoría del Partido Republicano que dice, mira, mi partido no es eso, mi partido está con los Founding Fathers, qué sé yo, whatever, ¿no? Tantas cosas que pueden ocurrir y eso no está ocurriendo. Es aterrador. ¿Hacia dónde va? Cuando tú ves entonces toda la problemática de la lucha racial que se ha dado en los últimos meses, es una cantidad de cosas que se están sumando que tiene uno que pensar que realmente es un caos, es una cosa terrible y que él está preparándose porque él no está muy seguro si va a ganar la elección o no y sabe que la puede ir cerrando y ya tiene idea de todas las cosas que está haciendo activamente para que gente no pueda votar, para invalidar ciertos votos. Es bárbaro lo que está ocurriendo. Celina. Sí, no, definitivamente no puedo estar más de acuerdo ni contigo ni contigo y con Javier. Me gusta el concepto de volver a la mesa de diseño de Javier. Yo creo que es un concepto que
ilustra mucho lo que... A mí también, hay que hacerlo todo nuevo. Hay que hacerlo todo nuevo, hay que construir desde la zapata. Y hay personajes políticamente a niveles de los estados y a niveles congresionales que pudieran dar esa batalla. Sin embargo, yo creo que es una batalla que va a ser larga. No, me parece que el daño profundo que se ha hecho hasta este momento es una súper pesimista, pero va a ser larga. Va a ser larga y va a requerir que se vuelque de nuevo a las luchas de las comunidades, a las luchas de los grassroots activists. O sea, que volvamos a las bases, porque a veces nos olvidamos de las bases. Y sabemos nosotros que hemos pasado aquí en la isla muchas tragedias últimamente, sísmicas, de temporales, huracanes, etcétera, etcétera. Algunos de la naturaleza y otros no de la naturaleza, otros provocados por seres humanos de carne y hueso. Sabemos la importancia de activar y de educar a las comunidades y de un proceso de participación política más amplia de lo que está diseñado en el modelo americano e incluso en el modelo que nosotros seguimos aquí en Puerto Rico. Por eso el volver a la mesa de diseño, a pesar de que se han sembrado unas semillas en esta dirección que son muy loables, a mí me parece que ahí es donde está la mecha que puede prender mucho del cambio, no de arriba para abajo. Desafortunadamente no va a ser de arriba para abajo. Así que por eso digo que puede ser un poquito más lento, pero puede ser seguro, puede ser lento pero seguro. Y nos han tocado vivir momentos históricos, no nosotros, en el mundo, difíciles. Quiere decir que no lo vamos a superar, y tenemos el ejemplo que estamos hablando hoy de una mujer que con determinación, con esfuerzo, contra todas las barreras, contra todos esos 8 jueces hombres cargados con canastas de estereotipos y de visiones del mundo muy diferentes de la de ella siguió paso a paso y siguió paso a paso y podía tomar su tiempo, pero lo iba a lograr. Así que por el hecho de que vayamos paso a paso no nos debemos desanimar. Y hay que cantar las verdades, hay que educar bien. Yo creo que en eso lo que dice también Javier es importante, hay que llevar el mensaje correcto. Desafortunadamente, en el contexto de una campaña política se pierde mucho este mensaje que estamos hablando, porque es vota por aquel o vota por el otro, y entonces se pierde mucho lo que estamos discutiendo, que es lo que está de fondo, que es el problema. Y de eso incluso yo estaba leyendo un reportaje en el New York Times donde incluso se preguntaban personas si cambiaban, que estaban indecisos si cambiaban, ¿ven? En un contexto electoral, si cambiaban su decisión o si los influía la muerte de la jueza Ginsburg, que recientemente no influía. O sea que hay mucha educación. Y yo creo que el país en estos casi 4 años que lleva Trump ha sido demasiado tolerante de una manera que a mí me asombra, porque él es un mentiroso compulsivo, que cuando tú lo ves, sabes que está mintiendo. ¿Cómo se puede tener la paciencia que ha tenido esa nación con una persona que tú sabes que está mintiendo absolutamente en todas las cosas que dice, que está en récord visual todo el día y toda la noche, y sin embargo le creen, siguen con él? Pues porque están los otros intereses que están por debajo de todo eso. Y entonces tú dices, bueno, la nación implosionó, porque esto no es lo que era, esto no es lo que se pensó en la Constitución que iba a ser, esta situación que está ocurriendo ahora, porque es que no es que es Trump, es que ¿por qué está ahí todavía? Porque pero es también lo que dice Javier de quiénes son los que tienen los votos, cuál es esa población, cómo se define esa población cuando tú hablas de la nación, quién forma parte de la nación. Exacto. ¿Quién forma parte de la nación? No, estoy de acuerdo totalmente con eso, pero pienso que tendría que haber una intolerancia mucho mayor del pueblo en general, no tan solo del momento de ir a votar. Es que yo creo que ese es el punto, o sea, que hay mucha protesta en Estados Unidos, en las ciudades, mucha protesta, todos los días hay protestas, la gente se está tirando a la calle, pero la institución política de Estados Unidos
es una institución del siglo XVIII. Cierto. El colegio electoral es del siglo XVIII. El Senado es una institución del siglo XVIII. La noción de que el Tribunal Supremo tiene tanto poder para revocar lo que la legislatura haga es una noción también que no es propia de otras democracias liberales. O sea que Estados Unidos tiene un problema institucional muy particular que su solución se puede resolver de muchas formas. Se puede resolver de forma legal, institucional. Pueden seguir habiendo sucesos violentos en Estados Unidos mientras más se sienta arrinconada la población y menos se sienta que hay expresiones institucionales de su disgusto, más la experiencia nos dice a dónde lleva eso. O sea que estamos en un momento bien interesante, pero bien peligroso de la historia norteamericana, porque lo que puede lograr ahora el Partido Republicano y este strain, esta particular forma de ver el mundo de este grupo que está a cargo del Partido Republicano ahora, es tremendamente peligroso, no solo para Estados Unidos, porque desde Casablanca se establece la política internacional de la potencia internacional más fuerte del mundo. O sea, y no hemos hablado de ese otro elemento institucional que es la presidencia imperial, que tiene unos poderes increíbles, casi sin controles democráticos también. O sea que yo espero que se pueda regresar a la mesa de diseño por el bien del pueblo americano y por el bien del mundo. Si eso no ocurre, yo no sé lo que va a pasar, francamente. No, ni yo tampoco, porque en serio, cuando tú ves el partido, tomemos el Partido Republicano como tal. El Partido Republicano feliz de que Trump sea su candidato. Tú sabes, es una cosa realmente seria. Cuando tú tienes ahí un montón de congresistas que llevan montones de años allí, que han visto cambiar muchos presidentes, que saben lo que es la Constitución, que saben todas las cosas y no se oponen a Trump sabiendo la barbaridad que está haciendo. Entonces volvemos a lo que hablábamos de Ginsburg, que ella no tenía dobleces, pero esto sí, ¿verdad? Esto sí tiene muchos dobleces, ni hablar de Lindsey Graham, pero vamos a una pausa y regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Ya estamos aquí en el último segmento, encantadísima de estar de que mi compañía en esta mañana sea Celina Romaní y Javier Colón. Javier, tú hablabas te ha tocado que te corte a ti en todos los segmentos, pero te habías quedado ahí con la presidencia imperial y quiero que... Sí. Yo no tuve nada que ver con eso, No, claro que no. Sí. Mira, es el cronómetro. Sí. Ahora mismo, Delvis, hay una discusión bien interesante en Estados Unidos, estoy seguro que Celina la está siguiendo, sobre qué va a ocurrir en estas elecciones. Este es un ejemplo de lo fuerte que es el poder presidencial. Trump se ha dedicado a desvirtuar el voto por correo y a decir que el voto realmente válido es el día de las elecciones. Mucha gente empieza a argumentar, y a mí me hace todo el sentido del mundo, quiero oír qué tiene que decir Celina, que la estrategia es transparente. La noche de las elecciones, la gran mayoría de los demócratas van a estar votando por correo. La noche de las elecciones, un gran número de republicanos va a haber votado en el centro de votación porque su líder le ha dicho que no es seguro votar por correo. Así que hay una posibilidad real de que el resultado que se anuncie la noche de las elecciones no sea el resultado real. Pero ya el presidente tiene en sus manos un resultado. Mira, eso levanta mucho miedo sobre la institucionalidad democrática de Estados Unidos, porque él ha insistido en que no es confiable el voto por correo. Eso es y lo complicado que es, Delvis, el tema de decidir quién gana unas elecciones en Estados Unidos, porque el voto a presidente, de acuerdo a la Constitución, otra reliquia del siglo XVIII, es que el voto no es del elector, el voto es de la Asamblea Legislativa de cada estado, que le da ese derecho a los electores, pero que lo puede quitar según ciertas interpretaciones. O sea, es una situación tan complicada la que tiene Estados Unidos en este momento, que realmente reta la imaginación. Celina. Sí, no, yo realmente no tengo mucho que añadir a lo que dice Javier, estoy en total acuerdo. Él ha ido realmente
sembrando todas las semillas de la posible confusión, del posible manejo y manipulación de la opinión pública de ese pueblo, de esa nación, entre comillas, que tú describes tan afectada, pero que yo no estoy tan afectada porque, vuelvo y repito, hay que describir mejor cuál es esa nación. Y hay que hablar de la ruralía y hay que hablar de todos esos estados que está hablando Javier, que tienen todos esos representantes, a diferencia de los sectores urbanos más poblados que no tienen esos representantes, etcétera, etcétera. ¿Y cómo les llega la información? Que es otra cosa. Cómo les llega la información, la distorsión de los medios, los fotitos que tienen en los medios, etcétera. O sea que todas las semillas están sembradas para que sea, como dicen en la calle, el tremendo desbarajuste el día de las elecciones. Y además con un nuevo juez del Supremo, una nueva jueza del Supremo recién nombrada. O sea que stay tuned, como dicen los muchachos, hay que comprar el popcorn y los pañuelos para llorar. Y no hay que olvidar, Celina, que la elección de Bush Jr. La hizo el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Correcto, también. O sea, que tampoco estamos hablando de algo totalmente imposible que ocurra, porque es que ocurrió. El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el caso de Bush y Gore, detuvo el conteo de votos y decidió que como no había tiempo para hacer reconteo, había que nombrar a Bush como presidente de Estados Unidos. Exactamente. Una de las decisiones más terribles en la historia de Estados Unidos, que no se ha vuelto a citar por el Tribunal Supremo, de lo avergonzado que está el tribunal de esa decisión. Y la decisión de Bush versus Gore, me temo anticipar, se va a quedar chiquita la que podría emitir este Tribunal Supremo ante el cuadro que estamos describiendo. Puede ser incluso mucho peor. Porque acuérdense que aquí hay una dimensión de una solidez. Hay realmente un frente, va a haber una falange en este tribunal, sobre todo en la cosa electoral y política. O sea que yo no quiero ni pensar. No queremos sonar tan terribles para tu audiencia, Delvis, pero tenemos que decir las cosas como las sentimos, como las estamos experimentando y estudiando. Pero es que lo que se vislumbra es realmente terrible. Cada día, y cuando uno lo escucha a él todos los días, él añade algo cada vez más fuerte, cada vez un pensamiento más poderoso, cada vez, o sea, ya él ha dicho, después de estos 4 años, vengo 4 años más. O sea, ya él está dando unas señales muy claras de cuál es su propósito, de qué es lo que quiere hacer. Y él, pues, como dice su sobrina, lo que pasa con él es que como él se cree todas sus propias mentiras, y como obviamente una personalidad narcisista, para tú bregar con ella, tendrías que estar confrontándolo de forma directa todo el tiempo, y eso, como es ese narcisismo del tan severo, yo creo que la gente más cercana, incluida la prensa, incluido la gente que trabaja para él, incluido el Congreso, no saben cómo manejarlo, porque tendrían que involucrarse con él en unas discusiones tan fuertes que la mayor parte de las personas no están preparadas para eso, de la forma en que se puede parar un narcisista. Hay una forma de manejarlo, y es política. Los electores americanos tienen que enviar un mensaje tan y tan fuerte el día de las elecciones que no haya duda alguna de que en un referéndum Trump sí o no gane el no de una forma contundente. Es la respuesta en ese sentido, más que legal en este momento, es política. Pero eso no está pasando, Javier, eso no está pasando. Exacto, eso iba a decir. Se está acercando en algunos de los estados en que había, según los últimos sondeos, unas diferencias más grandes. O sea que, una de las cosas que me pone a temblar también es que yo creo que no hemos visto el plan en cuanto a lo que yo le llamo su capítulo de Law and Order, de todo lo que él ha estado promoviendo, del miedo que está sembrando, de cómo se está afectando injustamente a la policía, etcétera. Ya murieron 2 policías, creo que fue ayer, en unas protestas, y sabemos lo fácil que es infiltrar agentes de derecha y agentes que hagan esas cosas. O sea que me preocupa que se torne cada vez más violenta por designio, y entonces el Law and Order, su plancha de ley y orden, pueda entonces incrementarle sus posiciones en esos sondeos.
Sí, no, y el presidente puede nombrar, puede declarar situaciones de emergencia en los estados. Exacto. Y si declara esas situaciones de emergencia, eso puede afectar los procesos electorales, los puede alargar, y todo lo que alargue el proceso electoral va a ayudarlo a él a reclamar una victoria temprana. Sí, no, y él que dice, no hay papeletas, que no hayan papeletas, y así es como voy a ganar, que no haya las suficientes papeletas, pues así no hay ningún problema. Es que es una cosa, son cosas tan bárbaras que uno sinceramente se le cae la quijada y uno dice, pues, ¿de qué estamos hablando aquí? Y cómo se puede resolver esta situación. Me quedo sin palabras. Sinceramente me quedo sin palabras. Es un asunto de movilización política en este momento. Es un asunto de movilización política. Si los ciudadanos americanos dan un mandato claro a favor de los demócratas, puede haber un espacio para un rediseño institucional. Si eso no ocurre, pues nos tenemos que preparar para una situación, como dice Celina muy bien, yo creo que lo intuye perfectamente. La lucha va a ser desde abajo, va a ser en las comunidades, va a ser, y a veces va a ser para que los tribunales no lleguen a mirar algunas de las controversias, porque los tribunales en muchas de las áreas van a ser hostiles a cambios sociales. Así que tú tienes que, según uno dice que tiene que haber un cambio en la mesa de diseño institucional, tiene que haber un cambio en la mesa de diseño institucional del cambio social desde abajo. Bueno, ¿y qué ustedes creen que va a pasar en el debate de esos dos? Yo no quiero ni pensarlo, porque Biden tiene un carácter tan pasivo. No sé qué tendría que pasar. ¿Qué ustedes opinan? Yo realmente... Speechless. Tú hablabas ahorita de Biden. Tú empezaste a hablar de Biden. Incluso tengo ganas de contestarte que no lo quiero ni ver, porque me daría mucho dolor en el alma, pero pienso que va a ser, tú sabes, una realmente una ametralladora de todas las mentiras, de las falsedades, de los manipuleos. O sea, ¿cómo tú puedes tener un debate cuando la otra persona está funcionando desde esas premisas? Eso no, o sea, rompe la base, la raíz de lo que constituye un debate de ideas. Y no va a haber debate de ideas. ¿Quién puede callar más a este hombre en sus mentiras y no creo que el otro tenga la personalidad para ponerse a ese nivel, porque casi necesita otro guapo de barrio. Exactamente, casi no, es que es así. Eso es lo que te decía ahorita sobre la personalidad narcisista. Porque si hubiese mucha gente que pudiese ser tan directo como es él, y pudiesen pararlo y no lo trataran con tanto respeto como lo tratan, porque él no trata a nadie con respeto. Si hubiese quien lo tratara como él trata, hace rato que estaría detenido, porque en el fondo la personalidad narcisista son cobardes. Esa es la realidad. Lo que pasa es que no hay quien conozca bien cómo funcionar con eso. Bueno, se me ha terminado el tiempo. Estoy bien agradecida, ha sido fantástico conversar con ustedes, muchísimas gracias. Bueno, y ya regresaremos en otros momentos nosotros tres para ver cómo ha ido la cosa y hacer otro análisis sobre ese proceso. Muy agradecida. La invitación de Elvi, y yo encantada de participar en programas con Javier Colón, que además le tengo una gran admiración, un gran respeto. Un abrazo. Sí, eso es mutuo. Y yo que lo admiro muchísimo a ambos. Bueno, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Tengan un día maravilloso y sobre todo mucha paz. Nos escuchamos mañana nuevamente a las 11 de la mañana en Delvi Grisel y compañía.